Bien, vamos a continuar con el inductor ahora, visualizándolo en régimen de alterna sinusoidal, ¿sí? Porque el propósito principal en este curso es trabajar con los circuitos de corriente alterna, más allá de que en algún momento el inductor también se puede operar en corriente continua pulsante, como se hizo, por ejemplo, aplicando una fuente de continua. En el caso del inductor el comportamiento es muy similar, y debido a que justamente queremos reducir los tiempos, vamos a dejarlo para aplicaciones concretas donde el inductor tenga que trabajar en régimen, ¿sí?, de corriente continua pulsante. Nosotros ahora vamos directamente a abocarnos a ver cómo se comporta y cuál es la oposición, cuál es la impedancia que ofrece el inductor cuando se lo somete a una corriente alterna sinusoidal. El inductor en régimen de alterna sinusoidal o senoidal. Aplicamos, acá perdonen, es una fuente de corriente alterna, la flecha nos indica que es una fuente de corriente y el símbolo de sinusoide que es alterna sinusoidal. Esa corriente la vemos aquí dibujada, ¿sí? Consideramos con fase 0, ¿no? Fase inicial 0. Y G es igual a IL, o sea que si IG es igual a IL, entonces IL va a ser IL máxima seno de omega t, que es esta función que está aquí, ¿sí? Cuya representación en términos de algebraicos complejos es IL máxima, la corriente de pico, con ángulo inicial 0. Es la representación compleja de este vector que tiene fase inicial 0, que es, como dijimos, el fasor que representa o que produce la función de onda sinusoidal, que gira a velocidad omega constante. Pero la posición original o inicial es la que marcamos con el ángulo, ¿verdad? Y el módulo es el valor que tiene justamente el vector, ¿no? O el fasor. Bien, ahora vamos a recordar cómo era la ecuación que permitía encontrar la tensión instantánea del inductor. Era genéricamente la inductancia por la derivada de la corriente en el inductor. La corriente ya sabemos qué forma tiene, solo tenemos que sustituir dentro de la derivada esta expresión, ¿sí? Ahí vamos entonces a determinar cómo queda la tensión del inductor, ¿sí?, al aplicar la relación tensión-corriente diferencial que está marcada. Bueno, lo que estamos haciendo básicamente es derivar en el tiempo la función senoidal de corriente y L máxima seno de omega t multiplicado por la inductancia nos daría la tensión instante a instante de la bobina. Como IL máxima es una constante, la dejamos fuera del operador de la derivada y queda L por IL máxima por la derivada del seno de omega t. Ya vimos que la derivada del seno de omega t es como la derivada del seno de AX, ¿sí? Por lo tanto, queda A coseno de AX, o sea que sería omega por coseno de omega t. Y ahí tenemos la expresión trigonométrica instantánea, quedaría omega por L de la tensión en la bobina, ¿no? Omega por L por IL máxima por coseno de omega t. Esto se medirá en voltios, ¿sí? Es análoga a la que tuvimos para la corriente del capacitor, ¿se acuerdan? En el capacitor era omega por C por Bc máxima coseno de omega t. Lo que adelantaba era la corriente. Acá lo que adelanta es la tensión 90 grados. Esta expresión trigonométrica se puede sustituir por, en algunos cálculos,
por su análogo notación compleja. Queda omega L por IL máxima con ángulo de 90 grados. ¿Sí? Omega L por IL máxima, ¿qué es? Es la tensión máxima de la bobina, la tensión de pico de la bobina. ¿Sí? O sea que se puede escribir como BL máxima con ángulo de 90 grados, o JBL máxima. ¿Sí? Bien, esto por un lado. ¿Cómo nos queda el gráfico de la tensión ahora? A partir de esto que ya conocemos, es una función coseno, vamos a borrar acá, y esto es BL ahora. BL es, acá tenemos la justificación de por qué la tensión adelanta 90 grados siempre en una bobina a la corriente, o la corriente retrasa 90 grados respecto a la tensión. Tenemos una función de onda que tiene valor BL máxima y menos BL máxima, ¿no? Así que menos BL máxima, la cresta negativa, ¿no? Los puntos de intersección con el eje son t sobre 4, pi sobre 2 y 3t sobre 4 o 3 pi sobre 2. Y bueno, el vector acá, o el fasor, es un fasor vertical con ángulo de 90 grados respecto de la horizontal. Su magnitud es BL máxima y su ángulo es de 90 grados. Este es el fasor, o la representación vectorial del fasor que rota a velocidad constante, omega. ¿Sí? Que está siempre 90 grados adelantado, ¿sí?, con respecto al de la corriente. El de la corriente empieza en 0, el de la, en este caso, ¿no?, y el de la tensión en 90, adelantado. Si yo retrasara la tensión, 90 grados, la que quedaría a 0 grados sería la tensión. ¿Sí? En definitiva, la relación de fases es la que se mantiene independientemente de si yo adelanto una o la otra, porque la otra va a acompañar el adelanto o el retraso que tenga la primera. Bien, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, ahora vamos, ya que de alguna manera estamos haciendo una analogía también con lo que se vio en el capacitor, ahora pasamos a ver la impedancia, que es lo que más nos interesa. ¿Cuál es la oposición a la circulación de corriente en régimen permanente sinusoidal que presenta el inductor? Cuando está sometido a corriente alterna, ¿cómo queda nuestra impedancia? Bueno, hablamos de poder, eventualmente de una impedancia inductiva instantánea, como el cociente de la tensión instantánea sobre la corriente instantánea. Es decir, BL máxima, seno de omega t, coseno de omega t, dividido IL máxima, seno de omega t. Esta impedancia instantánea nos quedará entonces. BL máxima la sustituimos por lo que es, que viene a ser omega L y L máxima. Omega por L por IL máxima. Esto queda por coseno de omega t dividido IL máxima por seno de omega t. Simplificamos los IL máximo y queda la impedancia instantánea como omega por L por inductancia, por la relación del coseno sobre el seno es la cotangente. Como el seno sobre el coseno es la tangente, el inverso es la cotangente de omega t, que tiene características muy similares a las de la tangente. Es una función que no es acotada, pasa de menos a más infinito, o de más infinito a menos infinito, pasa por 0, y es una función que en realidad no nos es demasiado útil. Esta es la ZL instantánea.
Z instantánea del inductor. Lo que es interesante es el módulo, ¿no? el coeficiente omega por L, que ahora lo vamos a rever. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular la impedancia de régimen permanente. La impedancia de régimen permanente de la bobina o del inductor es el cociente de la tensión sobre la corriente, pero en términos complejos. O sea, BL máxima con ángulo de 90 sobre IL máxima. Sí, aplicamos la ley de Ohm, ¿no? Siempre la ley de Ohm en términos instantáneos y ahora en régimen permanente. IL máxima con ángulo cero. El cociente, ¿sí? Lo procesamos. Vamos a borrar las gráficas que no las precisamos. Ya sabemos cómo es esto. Y ahora lo que hacemos es, en principio, sustituir BL máxima por omega L y L máxima. Nos queda con ángulo de 90 sobre IL máxima con ángulo 0. Se simplifican los IL máximo. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda ZL, la impedancia de régimen permanente sinusoidal, como omega por L. Vean que el coeficiente es el mismo que el de la instantánea, pero con ángulo de 90 grados, ¿sí? 90 menos 0, ¿no? Recuerdan cómo es el cociente polar, ¿no? Cociente de módulos, resta de ángulos. Esto en ohmios, por supuesto. Esto que está acá es equivalente a escribirla de esta manera. En lugar de 90 ponemos J, pasado a notación binómica, J omega L. Esto es lo que llamamos impedancia inductiva en régimen sinusoidal permanente. Es el análogo de lo que sería la resistencia, pero en términos de alterna, ¿sí? Esto sí es útil porque está basado en constantes, no depende del tiempo, ¿sí? Es como una especie de valor promedio, si se quiere, mecánico, de lo que sería la impedancia que ofrece la bobina. Porque si vamos a los valores instantáneos, pasa por cero, va a infinito, pasa a menos infinito, es decir, hay un recorrido de la función de impedancia instantánea que no nos dice demasiado, ¿no? Sin embargo, esta impedancia sí nos da valores que son más razonables y son tangibles, son, podríamos decir más que tangibles, útiles a los efectos prácticos. Por ejemplo, si yo pongo o instalo una resistencia en serie con una bobina, la resistencia y la bobina van a interactuar, ¿sí?, con iguales, o por lo menos similares, consecuencias, debido a que justamente la impedancia que uso para la bobina es la impedancia promedio. ¿Sí? Es una especie de impedancia promedio. ¿Sí? Es la impedancia simplemente inductiva en régimen sinusoidal, ¿no? Un régimen permanente sinusoidal. Lo que me interesa acá es extraer lo que llamamos reactancia. El módulo de ZL es omega L, o, como bien se le suele llamar, reactancia inductiva. O sea que ZL se puede escribir como J, positivo, ¿no?, XL. ¿Sí? XL es la reactancia inductiva. Es el módulo de la impedancia en régimen permanente. ¿Sí? El J, ¿qué nos dice? Nos dice que la corriente está, la tensión está adelantada 90 grados respecto de la corriente. En el capacitor, si ustedes recuerdan, el menos J dijimos que representaba que la tensión estaba retrasada 90 grados respecto de la corriente. ¿Sí? O sea que en un gráfico donde indicamos corriente y tensión, la tensión está adelantada a 90 grados, es J BL máxima, ¿sí? En general, como dijimos,
la impedancia y la tensión siempre acompañan los mismos valores angulares, ¿sí? En el caso de representar XL, el JXL representa la impedancia como también un vector o un fasor, ¿sí? Que es, en este caso, vertical, y no vertical hacia arriba, en el eje imaginario. Eje imaginario, eje real. ¿Sí? En el eje imaginario queda, es una impedancia imaginaria, como ocurre con el capacitor. En el capacitor era un vector hacia abajo. ¿Sí? Bueno, la interpretación del J, llamado versor rotacional J o versor imaginario en la notación compleja, es el equivalente de la rotación de 90 grados, ¿sí? En nuestro caso, de la tensión adelantada respecto a la corriente. Bueno, con esto damos fin a este video sobre inductor en alterna. Vamos a ver en el siguiente bloque el cálculo de la inductancia equivalente serie y paralelo, ¿sí? Cuando asociamos varios inductores aislados magnéticamente, ¿no? No son transformadores, no estamos hablando de transformadores. Y para el final, bueno, vamos a ver la respuesta en frecuencia del inductor. Vamos a ver que la impedancia evoluciona linealmente con la frecuencia a diferencia del capacitor. Gracias.